este periodo en el que el país ha tenido que desplegar todos sus esfuerzos a través del gobierno y de la Cancillería de la República, y el interés o la atención que le han prestado los medios de comunicación al tema del plan de regularización y la manera como países y gobiernos y organismos internacionales como la OEA o el CARICOM nos vienen, que están supuestos a ser por igual nuestros socios y nuestros aliados por las metas comunes y por el propio sistema que nos acerca y nos convierte en ellos, en socios, se han prestado a que internacionalmente quede afectada la imagen de la República Dominicana, incluso con amenazas de boicot a una de las actividades productivas o de servicios fundamentales para la economía, como lo es el turismo. Parecería que esta es la agenda nacional. Y pensamos nosotros que hay que llamar la atención sobre el hecho de que ciertamente esta no es la agenda del país, de que esta no es la agenda de desarrollo que con muchísimo éxito viene ejecutando, viene elaborando y desarrollando el gobierno del presidente Danilo Medina. Parecería que este tema pues nos copa toda la atención cuando ciertamente el país no se ha parado. El presidente en el día de ayer dejaba inaugurado un importante centro de un impacto desde el punto de vista comunitario, municipal, provincial, extraordinario. 3 centros. 3 centros, ciertamente, 3 centros. Y bueno, y la gente diría, bueno, pero es que todos los días se producen inauguraciones de este tipo. Bueno, pero es que todos los días esta debería ser la agenda del país. El hecho de que el país siga siendo el principal destino regional de las inversiones, que siga liderando en términos de su capacidad para recibir visitantes, que el país siga recibiendo inversiones, siga creciendo en su actividad turística, pero al mismo tiempo siga desarrollando en todo el territorio nacional, distribuido en todas las provincias, una agenda de desarrollo con participación de todos los sectores del país, debería ocupar probablemente más la atención de todos que este tema del plan de regularización, que no deja de ser un ruido, que no deja de ser, si se quiere, una piedra en el camino, que no deja de ser un problema que hay que enfrentar, pero que en realidad es un obstáculo. Nos hace perder tiempo, nos presenta como un país con características deleznables, en la misma medida en que se dice que no se respetan los derechos humanos, y hay gente y medios de comunicación nacionales que se prestan a crear este ruido, obviamente con propósitos aviesos, con propósitos que tienen fines políticos o que son parte de una estrategia política de cara a un proceso electoral que de alguna manera ya se ha perfilado, ya se ha definido y que indica que el interés nacional atraviesa no solo por el tema del plan de regularización, ruidoso tema, sino por la agenda de desarrollo que ejecuta el presidente de la República y que lo legitima o lo avala para seguir al frente del Poder Ejecutivo.
Y no sé lo que ustedes piensan, pero en verdad parece ser que se nos quiere encerrar en una trampa, o a partir de una trampa, en este tema del plan de regularización, que bien hace el gobierno en prestarle la atención debida, que bien hacen los dominicanos en apoyarle y en acompañar al gobierno en las respuestas que se le da, pero creo que hay que estimular más que nada, justo ahora, en este momento, la sinergia entre Estado, gobierno y sociedad y ciudadanía, porque de lo que se trata no es de que se nos frene, no es de que nos cansemos de inaugurar escuelas, hospitales, estancias infantiles, de financiar a los sectores productivos, de estimular en el amplio sentido de la palabra las potencialidades de las y los dominicanos. Y no seguirnos entrampando con un mercado que si bien es importante, con un debate que tenemos que, en el que tenemos que participar, pero que no puede seguir prestando toda la atención de la República. Digan ustedes. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Mira, yo iniciando con el tema que tú mencionabas de el manejo que se le está dando al plan de regularización. Yo creo que una cosa primera que hay que ver es que este plan es el resultado de una respuesta del gobierno posterior a la sentencia, pero además es el resultado de una evaluación de todo el comportamiento histórico dominicano en el manejo del tema de la inmigración. Es decir, un tema abandonado, puesto al descuido, digamos de esa manera, y que ningún gobierno prestó atención ni enfrentó este problema tan grave para la República Dominicana. Tan grave que fíjense lo que estamos ahora dedicados a defendernos a nivel internacional de todos estos agravios que se están virtiendo contra la República Dominicana. Es decir, todo este proceso de abandono es hoy con el presidente Medina que viene a enfrentarse. Toda la historia posterior es simplemente dejar pasar, dejar hacer. Permisividad. Bueno, entonces, en ese esfuerzo, ahora estamos mirando precisamente cómo, a pesar de los reconocimientos del ACNUR, a pesar del reconocimiento del Grupo Juan Montalvo, del éxito de este plan, a pesar de todos los reconocimientos que ha habido, de que hay fuerzas que todavía insisten en no asumir el proceso como se ha planteado, visto históricamente, de un país que del descuido ha asumido ya con decisión la resolución del problema y que ha ido poco a poco ofreciendo la solución que demanda no solamente derechos humanos, porque todo esto se está haciendo precisamente en el marco de los derechos humanos, sino además mejorando la legislación para devolver derechos negados anteriormente, de lo que ya la Junta ha reconocido más de 50,000 nacidos aquí. Es decir, todos los componentes vinculados al tema migratorio han sido correctamente definidos y enfrentados. ¿Por qué la insistencia internacional, este acoso permanente contra la República Dominicana? Porque lo primero que me viene a la cabeza es la deslealtad de la dirección haitiana frente a un país que le está tendiendo la mano, que está buscando amistosamente mediante el diálogo la resolución de los conflictos entre los dos países, entre ellos el de la migración, pero además asumiendo el no reconocimiento de que el flujo migratorio tan masivo es insoportable para esta sociedad. Y lo que están presionando es para que aquí se establezca en la isla una suerte de sabana Kalahari, como los ñu africanos, que se van de Kenia a Somalia y andan toda África, ¿verdad?, en la sabana en busca de pasto.
Eso es lo que se está planteando. Y lo dijo el secretario general de la OEA en la última reunión, que no debiera haber controles para la circulación de los ciudadanos en América. Vaya usted a ver, desconociendo incluso toda la legislación y las entidades estatales como están conformadas, de la que la OEA es precisamente una entidad de este tipo. Es un principio en contra de la propia OEA, que es una asociación de estados. Bueno, eso por un lado. Yo creo que esta deslealtad, esta felonía que ha mostrado la dirección haitiana en contra de la República Dominicana, porque están detrás de todas las manifestaciones que se hacen, buscando un esquema que fue planteado por Le Noveliste, que ellos debían exportar cada año 200.000 haitianos fuera para que envíen remesa y de esa manera tener una sostenibilidad de la economía y tener escape a la presión social que puede significar todos los haitianos en las condiciones en que están viviendo. Parece ser que esa es la línea de conducta de los haitianos, de la dirección me refiero, no al pueblo haitiano. El pueblo llano está peleando por su sobrevivencia. Es una cosa bastante clara. Pero entonces aquí surgen elementos como este que de estas organizaciones como la Human Rights Watch, que en vez de contextualizar el tema en función de las nuevas políticas que se están haciendo y los avances que se van logrando, lo que asume es exactamente la misma posición que tiene esa clase haitiana, que tiene asentamientos en varios países con migrantes que ellos mueven en contra de la República Dominicana, esencialmente con verdaderas calumnias en contra de la República Dominicana. Muchas de ellas referidas a problemas históricos, como la dictadura, donde el principal lesionado fue precisamente el pueblo dominicano, no solamente por su libertad, sino también por haber perdido lo más granado de la juventud dominicana en la lucha contra la dictadura. No fueron los haitianos los más lesionados, sino los 31 años que este país sufrió con esa dictadura. Así es que esa descontextualización, además, lo que estoy mirando con la opinión de mucha gente aquí es de que efectivamente hay alientos en el país de tipo político que creen que van a sacar buenos beneficios de atizar este tema en contra del gobierno, porque una de las cosas que se ven aquí es, y es una corriente internacional bastante fuerte hoy día, es que los estados en sí tratan de ser disminuidos y reducidos al mínimo. Y el asedio a los estados, si ustedes se fijan como principio, es una política internacional de comunicación bastante dura, rígida, que trata de sustituir incluso la soberanía de los estados para que instituciones supranacionales marquen la pauta que se debe seguir y que los estados simplemente tengan que plegarse a lo que se señala. Es el caso de Grecia hoy día. Es el caso que vivieron todos los países donde el Banco Central Europeo le impuso políticas de restricción absurdas y que ha afectado todo el sur europeo, produciendo graves trastornos. Aquí en América Latina, precisamente, antes era, digamos, el comunismo lo que se usaba para estigmatizar. Pero hoy hay muchos elementos que buscan precisamente acorralar políticamente a los estados y los gobiernos para disminuir la ascendencia sobre la población y poder imponer las soluciones extranacionales que estoy hablando. Hay que condicionar los estados y los gobiernos, hay que reducirlo, hay que estigmatizar de manera que se puedan lograr los propósitos que estas directrices internacionales tienen y plantean a las sociedades. Yo veo en este proceso exactamente lo mismo. Hay una acción concertada que busca reducir las posibilidades del Estado dominicano resolver ese problema histórico, que lo ha reconocido,
y por eso las rectificaciones que se han hecho de tipo legales para enfrentar los déficits heredados de derechos humanos, que con esto se ha resuelto y se resuelve. Pero la República Dominicana, como gritaba en un artículo en El País, que lo he venido mencionando, el primer ministro italiano, que está recibiendo 150.000 emigrantes africanos, con un país de más de 300.000 kilómetros cuadrados, se está quedando por 150.000. Y aquí estamos hablando de más de 500.000, y todo el mundo sabe que aquí tiene que haber 1 millón de haitianos hace rato, pero con 48.000 kilómetros cuadrados. Entonces, si el primer ministro italiano, un país rico, de los más ricos del mundo, se queja por 150.000, ¿cómo es que una sociedad como la dominicana no se va a quejar por varias veces más esa suma? E incluso que se trate de condicionar la regularización bajo el alegato de que, y está en el informe, un ejemplo que pone en el informe de Vivanco, que un ciudadano, un caso que pone, que va a reclamar sus papeles, no alcanzó a que su embajada le diera el papel, pero llegó al plazo de vencimiento. Y entonces acusa a la República Dominicana de no proveerle los papeles. Eso está en el informe ahí. Entonces, ¿cómo es posible que les reclamen al Estado receptor de la migración ilegal que provea la documentación que el Estado de origen de ese ciudadano no le está dando, a pesar de que va a su embajada a reclamar la documentación? Por eso, bien merecido el calificativo de mentiroso que le hizo el vocero de la presidencia ayer, porque no merece otra cosa. Y sobre todo, esa falta de contextualización con que se ha hecho este informe revela lo avieso con que se ha hecho, de que hay objetivos políticos, sin lugar a dudas, que fuerzas incluso aquí locales, y hay que leer en la prensa informaciones que y artículos que han salido, antes de hacer público el informe, la afiliación, el alineamiento de opinión que hay en esa dirección. Lo que pasa es que habrá que insistir un poco en lo que representa el Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes en la República Dominicana, que viene a resolver varios problemas al mismo tiempo. Uno de ellos es un problema que hemos estado arrastrando por tanto tiempo, que tiene que ver precisamente con esa inmigración, con la inmigración en sentido general. Porque todo el mundo habla de los haitianos que han sido regularizados, casi 300.000 por un lado, más de 55.000 por el otro, que han obtenido su ciudadanía. Creíamos que era un poco menos, resulta que no, que se amplió el rango y supera los 55.000. Estamos hablando de más de 400.000 ya, 430 y tantos mil, que si le sumamos a los otros grupos que fueron regularizados por diferentes razones, que de los constructores, los cañeros, etcétera, nosotros estamos rondando el 500.000 de personas regularizadas, casi todo, más del 95-98% de origen haitiano. Pero quedan cubanos también que estaban en situación irregular. Había cubanos, hay que decirlo. Había colombianos en situación irregular. Había, en fin, personas de diferentes nacionalidades que estaban en situación irregular. ¿Cómo nos vinimos a darnos cuenta de? Bueno, pues de esta manera. Esta gente vino, se acogió a las facilidades que se les dieron y se resuelve, por lo tanto, un problema para la República Dominicana. La República Dominicana tiene su registro ya de inmigrantes, que no lo tenía. Tiene un registro ya comprobado, científicamente establecido, con datos biométricos
datos biométricos, no como antes, que eran datos, bueno, ok, normal. Hoy no, hay tecnología que ha tomado las huellas dactilares, etcétera, de la gente, ¿no? Tenemos, por lo tanto, un registro nacional de extranjeros en la República Dominicana, bastante ahora cónsono con la realidad. Antes estábamos inventando todo. Antes estábamos inventando. No, que son tantos, que son más cuantos, que son no sé qué. O sea, todo el mundo tenía una cifra. A pesar de que los investigadores decían, no, esto es lo que hay. La Oficina Nacional de Estadística, miren la encuesta aquí, y había. Y precisamente lo que ha ocurrido con el Plan Nacional de Regularización viene a confirmar los estudios serios que se habían hecho sobre esto. El Plan Nacional de Regularización es uno de los grandes éxitos del gobierno del presidente Medina, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Quienes creyeron que esto iba a ser un fracaso, quienes apostaron al fracaso de esto, quienes apostaron a que de lo que se trataba era de tumbarle el pulso al presidente y al gobierno dominicano y plantearles una solución, imponérsela, tumbarle no, eso fracasaron. Se aprovechó la circunstancia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Se pasó la ley 169-14, que vino a cubrir probablemente cualquier problema que pudiera derivarse de aquella sentencia, y con esos dos instrumentos, se elaboró un plan de acción, un plan de trabajo ejecutado de manera, ¿cómo diríamos?, de manera exitosa, absolutamente exitosa, en año y medio, porque se destinó año y medio para eso, 18 meses. Se le dijo a todo el mundo, se informó, se crearon centros de trabajo en todo el territorio nacional, además gratuito, totalmente gratuito, todo gratis. Entonces, esto vino a resolver un problema grave que teníamos en la República Dominicana con el registro de los extranjeros aquí, los extranjeros en situación irregular. En todo proceso de una magnitud tan grande, en todo proceso de esta naturaleza, es probable que haya casos individuales. Es probable, de seguro que los habrá, casos individuales, en el caso me quedó este no alcanzó, lo dejó para última hora, como aquí cuando estamos sacando la placa, por ejemplo, todos los años, usted ve que le dan 3 meses a la gente para que saque la placa del vehículo, pero entonces la fila, usted las ve, enorme fila, ¿cuándo? Las 2 últimas semanas, pero por Dios, tuvimos 3 meses para eso. Las 2 últimas semanas fue que nos vinimos a recordar de que había que sacar la placa. Y así con todo. Con la cédula nueva fue igual. Con la cédula nueva, los primeros días usted veía los centros vacíos, totalmente vacíos, increíble. Pero el último mes, aquello había que verlo. Pero eso es lo que ha ocurrido, como ocurre siempre. Alguna gente lo dejó para última hora. El gobierno haitiano no les proveyó los documentos, perdieron tiempo en ese interín, probablemente llegaron tarde algunos. Bueno, pero eso es lo que ocurre siempre. Eso es lo que ocurre siempre. Pero hay un problema, hay otro problema que se resolvió, que quedó resuelto aquí, por lo menos de algún modo. ¿Cuál? Bueno, el de que aquí se sabe quién viene, tiene un contrato de trabajo, tiene documentos, tiene cómo justificar, paga los impuestos que antes no los pagaban, tiene quien responda, tiene un patrono, tiene un patrón, tiene un jefe que es el que lo trajo y le dio trabajo. Eso está resuelto, hoy está
regularizado ahí todo el mundo. El país, el Estado va a comenzar a recibir, por lo tanto, los impuestos que no le pagaban antes, por ese concepto, los va a recibir el Estado, que dicho sea de paso, los devuelve en atenciones médicas, en atenciones de educación, etcétera, etcétera, los devuelve a esos ciudadanos, pero ahora los está recuperando, podrá recuperarlos, cosa que no ocurría antes, porque esa diferencia quien se la quedaba eran los contratantes de esa mano de obra. Se la quedaban, no la pagaban al Estado. ¿Por qué? Porque el inmigrante no estaba registrado. O sea que se ha resuelto también ese problema, porque la inmigración es un negocio también, en demasiados sitios. En todas partes del mundo la inmigración es un gran negocio. Y en países con limítrofes es un mayor negocio todavía. Ese es un problema que si no resuelto del todo, por lo menos tiene límite ya. La inmigración haitiana fue siempre un negocio para Trujillo, un gran negocio para Trujillo. Siguió siéndolo para Balaguer y para los colonos azucareros de la República Dominicana, nacionales y extranjeros, que recibían aquí miles de trabajadores haitianos todos los años, pero quien pagaba era el Estado. El Estado le pagaba. De hecho, repito siempre, que hay un investigador haitiano que se llama Paul Latortue, que hizo varios estudios sobre este fenómeno. Susi Castor también, y su esposo Gerard Pierre Charles, le dieron seguimiento a estos temas, por cierto. Y destacaban un hecho, es que el gobierno dominicano pagaba por los braceros que venían, pero lo que pagaba el gobierno dominicano no se registraba en el presupuesto de Haití, no aparecía en el presupuesto haitiano. Ese ingreso que debía aparecer en el presupuesto registrado por 16,000, 20,000 braceros que van a cortar caña, a trabajar en la zafra azucarera, miles de dólares. Iban a Suiza. Entonces no aparecía en el presupuesto. ¿Quién se quedaba con este dinero? Ese dinero se quedaba en las manos de la corrupción, porque la élite que ha gobernado Haití es la que ha sacado provecho de este negocio. Ha sacado pingües beneficios de este negocio. Pues eso se ha zanjado, digamos. Se ha zanjado esa situación. Y bueno, hay gente que cuando le quitan el negocio, dice, espérate, pero es que me están quitando un negocio mío que yo tengo ahí. Esto tiene que resolverse, pero porque está ese negocio, o estaba ese negocio, pero está el otro. Ese es el derecho humano. Sí, a su negocio. Ese es el otro. El otro negocio que es el de las ONG, que vienen a hacer que hacemos, que no dicen la verdad, como esta Human Rights Watch, que tiene muchísimo que hacer allá en Gibraltar, que tiene muchísimo que hacer allá en Lampedusa, que tiene muchísimo que hacer allá en Ceuta y Melilla, en esa zona donde están ocurriendo peor que aquí, porque lo de aquí es una tontería al lado de lo que está ocurriendo allí, de estos emigrantes subsaharianos que están cruzando Gibraltar, que están cruzando por aquí, por allí, por todos estos lados, que están llegando a Lampedusa en embarcaciones, que como tú decías, el ministro Mateo Rienzi dice, bueno, pero alguien tiene que hacer algo con esto. Decía Mateo Rienzi, el Mediterráneo no puede ser, decía él, el Mediterráneo no puede ser un cementerio, y es verdad, ahí están muriendo miles de personas, miles de emigrantes subsaharianos, como le llaman, miles. Pero decía, y destacaba él eso, este mar se ha convertido en un cementerio. Entonces, ¿cómo es posible? Decía el primer ministro de que no hay sitio para todos. Exacto, no hay cama para tanta gente, como dice la salsa. Pero, Ramón, perdona que te interrumpa en este momento. Yo pienso que a pocos dominicanos de buena voluntad, buenos dominicanos, sí, le tiene
no le queda claro que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Claro. Y que lo que se ha hecho es una victoria, como dijo el canciller Navarro, una victoria de los derechos humanos. Es que este no es un problema. De los derechos humanos. Y no es de como protección. tú decías, este no es el tema. Entonces, a eso voy. Claro. Que Ciertamente esta es una agenda que le corresponde a nuestra diplomacia, que le corresponde naturalmente al gobierno que le ha hecho frente. Y es un punto de la agenda nacional. Ahora, definitivamente, insisto en la idea, se nos entrampa en la misma medida en que avanzamos en la solución de problemas cardinales propios, como es el tema de la alimentación. Y ahí están las estadísticas de cómo hemos ido avanzando, cómo se reconoce, gracias a las estadísticas y a través de los propios organismos internacionales, en qué medida las políticas públicas solidarias de esta administración y de las anteriores administraciones gubernamentales han contribuido a que la República Dominicana alcance o se acerque a los llamados objetivos del milenio, que eran los compromisos claves con los derechos humanos, porque el primer derecho humano es que usted pueda reproducir su fuerza vital de trabajo, es el tema alimentario. Y bueno, parece ser que esto no importa mucho y lo ponen en las secciones terceras o cuartas de los diarios, perdidas en una página cualquiera de estos periódicos, de estos medios de comunicación que siembran o establecen la agenda mediática. A veces uno no sabe sirviendo si a intereses nacionales o a intereses o planes internacionales. Cuando nosotros estamos prácticamente llegando a la conclusión de un programa de alfabetización exitoso, que también es un problema de derechos humanos de nuestra población. Entonces, yo oigo incluso gente, pseudocomunicadores, que dicen, no, ese programa no, como que no se siente, y que pusieron a un tal Lidio Calé, y que, no, lo que pasa es que ese programa se está ya prácticamente concluyendo con resultados visibles, exitosos, casi 1 millón, de casi la meta, y todavía no concluye, porque la última fase, que es la de detectar a la gente más dura en la resistencia a alfabetizarse, bueno, es también más dura esa etapa. Pero se trata ya de una población mínima, de un conjunto mínimo de personas. Cuando vemos que en la agenda de nuestras propias metas nacionales, bueno, hay una transformación que es política, pero es una transformación social y que es una transformación del aparato productivo. Todo lo que ha implicado la política del presidente a través de la visita sorpresa. Y ahí está la FAO y ahí están los propios organismos internacionales que dan cuenta de que efectivamente esto es una cuestión sin precedentes. Ahora, ¿qué resulta? Que nosotros ya deberíamos estar como país definiendo la participación ciudadana y la participación de las instituciones en lo que es un compromiso fundamental de la gente progresista, que es la lucha por la erradicación de la pobreza. La pobreza hay que erradicarla de nuestra sociedad. El tema haitiano, el tema migratorio dominicano o el tema inmigratorio dominico-haitiano no puede ser el único tema de la agenda nacional. No puede estar en primer lugar de los esfuerzos colectivos del gobierno, del Estado y del pueblo dominicano. Parecería que hay gente asustada con que este proceso de transformación y de cambio desatado por las políticas del gobierno de Danilo Medina desemboque en que ellos de alguna manera queden afectados con la solución a estos grandes problemas. ¿Y ustedes creen que no? Porque ¿qué es lo que ha dicho precisamente el presidente de la República cuando dice, no, yo lo que estoy es democratizando el crédito? Yo lo que estoy es rompiendo con esa intermediación que se valida sobre la base de un histórico 20% mensual.
de financiamiento para los sectores productivos. 240% anual. Anual. Y eso, obviamente, hay gente que lo resiente. Y el hecho de que incluso el margen de especulación de los propios bancos, de la propia Banca Nacional, que ha tenido que llevar y fijar sus tasas a partir de las políticas del Banco Central que mantienen el crédito en el valor del dinero en un 5%, que es histórico. 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 Y que desata toda una serie de situaciones porque usted no puede tener cuartos sin prestarlo. Porque ¿para qué usted quiere tener dinero en las arcas, en las supuestas arcas nacionales, que no sirve para nada más que para que los grandes empresarios pues puedan acceder a ellos y de tener ellos el desarrollo que en definitiva no se ha correspondido con las expectativas o con la realidad del pueblo dominicano? ¿Qué yo quiero decir? Que se ocupe todo el que se tenga que ocupar de esto. Y es el gobierno ciertamente, y es nuestra diplomacia, en el contexto de su relanzamiento, porque a todo esto, que también se quiere decir que el gobierno perdió tiempo, no, los gobiernos anteriores perdieron tiempo, con una diplomacia anquilosada, inservible para los intereses nacionales, que quizás nos conducen a estos lodos. A estos lodos. Sí, aquellos polvos trajeron estos lodos. ¿Cuáles? Porque probablemente nosotros pudimos haber sido tan solidarios como fuimos, sin abrir la frontera como se abrió, y ahora tener problemas para sacar a gente que llegó en el 10, cuando teníamos problemas acumulados desde el 29, y cuando este territorio se llenó con obreros cañeros de origen haitiano, en principio, recluidos, sí, en un modo semi-esclavista, a los bateyes, sí, señor, que nosotros no tenemos por qué rubricar ni por qué hacernos copartícipes de esa historia, porque esa historia tuvo beneficiarios particulares. Y se llenó de obreros de la construcción, mientras los obreros dominicanos ya calificados de la construcción se fueron para Venezuela, se fueron para Nueva York, se fueron fuera del país por cualquier vía, en condición de emigrantes. Y nos llenaron de obreros que no tenían ningún tipo, extranjeros que no tenían ningún tipo de derecho, a los que no se les daba ni salud, ni seguridad de ninguna suerte, incluso que eran sometidos a prácticas delincuenciales por parte de muchos constructores o de muchos ingenieros, porque eso también hay que aceptarlo y decirlo. Que incluso hubo grandes grupos económicos de este país, sí, que recluyeron gente como si fueran, no en campos de refugiados en la frontera, sino aquí en puro territorio nacional. Entonces, lo que yo quiero concluir es que quizá aquí lo que deberíamos estar discutiendo entre gobierno, sociedad y partido político es si estamos de acuerdo y en qué tiempo vamos a erradicar la pobreza y en qué tiempo vamos a permitir, vamos a cumplir las metas del plan de la ley nacional, de Estrategia Nacional de Desarrollo y cómo debemos ser medidos por la comunidad internacional, no por ejercer un derecho soberano, que es establecer nuestras políticas migratorias. Claro. Pero mientras tanto tenemos meses en esta cosa, y parecería que el gobierno lo único que tiene o debe hacer es lo que está haciendo y ha hecho bien con respecto a este tema. Pero no nos empantanemos en una cuestión que no puede ser la agenda de desarrollo y la agenda progresista de una nación como la nuestra. Pero mira, hay un elemento de opinión que de algunos sectores acá que hablan de que el gobierno cayó en imprevisión porque no inició lo que está haciendo ahora la campaña internacional de aclaración del plan de regularización, desconociendo de que la incredulidad internacional que existía antes de la aplicación de este plan hacía imposible que usted saliera a hablar sin dar demostraciones evidente, constatable por organismos internacionales incluso, de que lo que usted estaba argumentando y que la política que estaba implementando se iba a ejecutar.
Por eso el gobierno se hace acompañar del ACNUR e invita a tanta gente a que acompañara al gobierno en este proceso que se estaba dando. Y sigue porque invitando. no creían, y no había elementos de credulidad en ese sentido. Había que demostrar lo que se ha hecho ahora con el plan de regularización, de que estábamos en la línea que había que haber adoptado hace muchos años y que no se hizo. Entonces ahora viene la actividad que se está desplegando con el plan de comunicación a la comunidad internacional y a todos los interesados de lo que estamos haciendo y de la pertinencia de lo que se está haciendo. De manera que, fíjense que ese sistema de opinión que a veces mucha gente toma, descontextualizan como lo ha hecho Human Rights Watch, que no toma en cuenta lo que está pasando ahora, sino que asume todo un conjunto de historias y la quiere mezclar prejuiciadamente con lo que se está haciendo, que es una política de 2 años. ¿Entiendes? E incluso peor, querer masificar una violación de derechos humanos en medio del desarrollo del plan, que como tú decías, Ramón, puede que aparezca por ahí alguien que no, incluso por no reclamar ni ir, como muchos dominicanos que no van y declaran los muchachos. Sí. Y el Estado es un violador de derechos porque un ciudadano no fue y declaró sus hijos. ¿Entiendes? Entonces eso se convierte en una campaña masiva que se quiere dar, un caso pero a la vez para la deportación le exigen al Estado que sean casos individuales. Pero para el otro caso, que también son individuales, no se asume el mismo rasero. No. Entonces Human Rights Watch incurre también en esto, que traiga el apátrida y diga quién es. ¿Cuál es su historial? Porque eso tiene que llegar a los organismos. Esa es la pregunta que él nos respondía. Porque son todos los países del Caribe que están expulsando a los haitianos. No es solo República Dominicana. Pero hay, evidentemente, como decía al principio, toda una campaña y un interés político en este sentido, que se acompaña además por un factor que se quiere politizar este tema. Y aquí hay líneas de comunicación claras que lo que busca es minimizar, imprimir una actitud de pesimismo y de negatividad en el proceso para tachar al gobierno de incapaz, de insuficiente, incluso de estar ocultando violaciones de derechos humanos. Esa es la línea política de comunicación que aquí ciertos sectores están desarrollando. No, y creo que hay mezquindad. Absoluta. Hay una mezquindad muy grande. Primero en el desconocimiento de la inversión que ha tenido que hacer el país. 1.700 millones no es poco dinero, señores. No. 1.700 millones. No reconocer ese esfuerzo, que es un esfuerzo del pueblo dominicano, que ese no es un esfuerzo de Danilo Medina, porque Danilo Medina no podía sacar 1.700 millones de su bolsillo, ni ningún funcionario ni nadie puede. Eso es un esfuerzo de todo el pueblo dominicano, porque fue el pueblo dominicano el que aportó con el pago de sus impuestos los fondos para llevar a cabo ese proceso. Hay una gran mezquindad. Cuando no se reconoce, número uno, esa inversión. Hay una gran mezquindad cuando no se reconoce el éxito que ha tenido este plan. Cuando no se reconoce que ha sido un plan que ha sido llevado a cabo en 1 año y medio, tiempo récord, oiga usted. Como bien han calculado mucha gente por ahí, si en Estados Unidos hubieran llevado a cabo un plan de la magnitud que aquí se ha llevado a cabo en 1 año y medio, y esto hay que decirlo y repetírselo mucho a la gente. ¿Cuánta gente ha deportado Obama? Eso, ahí voy. Así, nosotros no hemos tenido hasta ahora un solo caso de atropello, y mucho menos de atropello generalizado. Nadie ha podido documentar un atropello. Ni hemos separado familia. No hemos separado familia como acaban de separar en Estados Unidos, familias.
mandando los niños, separándolos de los padres. Aquí hemos hecho todo lo contrario. El padre arrastra a la familia. Juliana de Guiz, cuando consiguió su naturalización, se le traspasó a sus 4 hijos inmediatamente, y así por el estilo. O sea, hay una gran mezquindad en no reconocer que este no es un tema, como tú lo dices, Guillermo, este no es un tema. Que el pueblo dominicano y el pueblo haitiano han tenido relaciones históricas de convivencia pacífica, de colaboración histórica, toda su vida han sido relaciones de colaboración, a pesar de que las élites, tanto de allá como de aquí, han querido enfrentarnos, han querido eso, porque ahí medran, porque ahí ellos sacan beneficios, porque consiguen que los pobres no se den cuenta, los pobres haitianos y los pobres dominicanos, como bien decía Juan Bosch allá en el 47, no se den cuenta de quiénes son sus reales, sus verdaderos enemigos, sus verdaderos explotadores, y quieren enfrentar a 2 pueblos que tradicionalmente han sido 2 pueblos que han habitado de manera solidaria en esta isla. Pero permítanme corroborar la idea del doctor Sánchez Cárdenas, en el sentido de que esa clase política haitiana se está comportando con perversidad. Se ha comportado. Pero y se recientemente, hoy, un alto funcionario, creo que fue el ministro de la Tortuga, ¿qué se llama? Evan Paul, acaba de decir, como para picharle la bola o lanzarle una bolita, que el gobierno dominicano apresó a 21 haitianos y los deportó. Una forma perversa, no solo de darle pie a la campaña internacional contra nosotros, porque ya es imposible negar la complicidad de esa clase gobernante haitiana, que es responsable de la inviabilidad de ese proyecto nacional que es Haití, y es responsable de la pobreza del pueblo haitiano, y que muy bien ha definido un plan, ciertamente, que no se corresponde con esos lazos de amistad y con la solidaridad del gobierno y del pueblo dominicano con el pueblo y el gobierno y el Estado haitiano, que no se corresponde con los esfuerzos de reactivación de la Comisión Mixta Bilateral, inoperante durante cuánto tiempo, y que esta política exterior del presidente Danilo Medina restableció hasta el punto de que en estos últimos 2 años se han firmado acuerdos en todas las áreas, firmado acuerdos que posiblemente no cumplan. Ya hay que el gobierno haitiano no cumple. No cumplen, no hay porque manera de que esa clase, y podríamos decir, esa bendita clase corrupta política haitiana, no cumple. Y se dan el lujo de montar, hacer unos performances en la frontera, en los puntos donde hay comercio, que llegan a la barbaridad, no solo de tirar los huevos a aquellos al río y armar, sino de ponernos vedas a nuestros productos. Y de valerse de cuantos recursos han podido para desacreditarnos y para cuestionar a una economía que como la dominicana y un aparato productivo y sanitario que como el dominicano resulta incomparable, no solo con el haitiano, sino con muchos otros de la propia región. Aunque aquí haya gente que se esfuerce en siempre colocarnos en el último lugar del ranking y de siempre pretender que el país no ha cambiado y que definitivamente nosotros somos la última porquería del desierto, cuando todos sabemos que eso no es así. Pero ciertamente en términos políticos hay que identificar a esa clase política haitiana que es perversa, que no le sirve al pueblo haitiano y que no le sirve a las relaciones del pueblo haitiano con la República Dominicana y con el pueblo dominicano.
Vámonos a Ecomundo, que nos está esperando ahí, ya nos hicieron la seña. Hay que seguir reflexionando sobre la realidad política, es un país tan democrático, Ramón, que hasta el troquismo tiene cabida. El troquismo tenemos aquí en Ecomundo con Lucas Vicen, economista, que nos va a seguir hablando sobre lo que está pasando en Grecia, en Puerto Rico, los problemas de la deuda internacional, etcétera, 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 etcétera. Quédese ahí.